el destripador de la ciudad pequeña. En la pequeña pero pintoresca ciudad de Tequila, en Jalisco, el aire siempre había olido a agave y tradición. Sin embargo, últimamente, ese aroma dulce se había mezclado con el amargo hedor del miedo. Apenas pasaban las 8 de la mañana cuando Laura Jiménez, una joven dedicada a su trabajo en la oficina de la presidencia municipal, recibió la primera carta enigmática. «¿Qué es esto?», preguntó Laura, frunciendo el ceño mientras desplegaba el papel. Las palabras describían un crimen con detalles horripilantes, fechado para esa misma noche. Laura, con el corazón palpitante, acudió al capitán Ramírez, un hombre robusto y de mirada severa, que había servido a la comunidad durante más de 20 años. «Capitán, mire esto», dijo Laura, extendiendo la carta con manos temblorosas. «Esto es una broma de mal gusto», respondió él, aunque su voz traicionaba una inquietud que no podía ocultar. Decidieron no tomarlo a la ligera y mantuvieron vigilancia en el lugar indicado. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 12 de la noche, el crimen se llevó a cabo exactamente como decía la carta, pero en un lugar diferente. El pánico se apoderó de Tequila al día siguiente. Las cartas comenzaron a llegar a diferentes personas, siempre entregadas por mensajeros que alegaban no saber nada de su contenido. Laura notó un patrón. Las cartas siempre eran entregadas por personas distintas, como si alguien se asegurara de que el origen fuera imposible de rastrear. ¿Quién podría estar haciendo esto?, se preguntaba una y otra vez, su mente revoloteando entre el terror y la lógica. Unos días después, justo cuando la comunidad comenzaba a acostumbrarse a vivir con miedo, otra carta llegó a la oficina de Laura. Esta vez, la víctima potencial era alguien que ella conocía bien, alguien que había sido parte de su vida desde que tenía memoria. El padre Elías, el párroco de la iglesia local. «No puede ser él», murmuró Laura para sí misma, mientras la imagen del amable sacerdote llenaba su mente. El padre Elías siempre había sido una figura de calma y sabiduría, alguien que había traído paz a su agitada infancia. Desesperada, Laura decidió visitar al padre Elías esa misma tarde. La iglesia, con sus vitrales de colores y su ambiente solemne, era un refugio en medio de la tormenta. «Padre, recibió una carta», dijo ella, entregándole el papel con manos temblorosas. El padre Elías lo leyó en silencio, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y resignación. «Laura, debemos rezar por protección», respondió él, su voz serena a pesar del peligro inminente. Esa noche, a pesar de la vigilancia reforzada, otro crimen ocurrió, pero no como estaba previsto en la carta. Era como si el autor de las misivas jugara un macabro juego del gato y el ratón, siempre un paso adelante. La comunidad estaba al borde del colapso, y el capitán Ramírez sabía que necesitaba más pistas para resolver este enigma. Una tarde, mientras revisaba las cartas en su oficina, Laura se dio cuenta de algo que la dejó helada. La caligrafía de las cartas era idéntica a la de su padre, quien había desaparecido sin dejar rastro hacía 5 años. «Esto no puede ser», se dijo a sí misma, recordando con dolor los días de búsqueda y las noches de llanto que siguieron a su desaparición. Su padre había sido un hombre bueno, un hombre de familia, y la idea de que pudiera estar involucrado en algo tan siniestro era inconcebible. Movida por una mezcla de duda y esperanza, Laura decidió investigar más a fondo. Contactó a viejos amigos de su padre, antiguos compañeros de trabajo, pero todos parecían tan sorprendidos como ella. «Tu papá nunca haría algo así», le decía la tía Rosa, una mujer de cabello canoso que siempre había sido como una segunda madre para Laura. La angustia de Laura creció cuando, al llegar a casa una noche, encontró un sobre bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en él,
Con la misma caligrafía que las otras cartas, Laura lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró detalles de un crimen que, según la carta, ocurriría al día siguiente, y ella era la víctima prevista. Con el tiempo corriendo en su contra, Laura corrió al despacho del capitán Ramírez. «Capitán, yo soy la siguiente», exclamó, mostrando la carta. Él la miró con preocupación, comprendiendo la gravedad de la situación. «No dejaremos que te pase nada», prometió, organizando una protección exhaustiva alrededor de su casa. Esa noche, Laura no pudo dormir. La imagen de su padre, la incertidumbre de su paradero y la amenaza sobre su propia vida le impedían encontrar paz. Mientras las horas pasaban lentamente, a menudo miraba por la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa, que le diera una pista sobre el autor de las cartas. Las primeras luces del amanecer empezaron a espantar las sombras, y con ellas llegó una calma inquietante. Sin embargo, cuando Laura salió a recoger el periódico, encontró otro sobre bajo su puerta, esta vez sin nombre. Lo abrió, y en su interior solo había una frase: «Quien escribe, elige el próximo nombre». El sobre descansaba bajo su puerta abierta. «Quien escribe, escoge el próximo nombre». Un frío recorrió la espina dorsal de Laura. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué ella debía ser la siguiente? Las respuestas aún no estaban claras, pero una cosa sí lo estaba. El juego macabro no había terminado, y el verdadero rostro del estripador de la ciudad pequeña seguía oculto tras un velo de misterio sombrío. Y así, querida Laura, quien escribe, escoge el próximo nombre. ¿Ves? Por eso yo nunca respondo cartas. Uno nunca sabe cuándo va a terminar siendo parte del remitente. Bienvenidos a mi rincón favorito de la oscuridad. Este es el canal donde las buenas intenciones vienen a morrer, lentamente. Si todavía no estás suscrito, cariño, hazlo ahora, porque si no, quizás termines en la lista de alguien que sí lo está. Y ahora, prepárate para conocer a alguien que nunca levanta la voz, literalmente. Una historia donde el silencio no es paz, es amenaza disfrazada de inocencia. El hombre sin voz. Era una fresca mañana de otoño en Tlaxcala, cuando el profesor Mateo Ríos llegó al instituto donde había enseñado durante más de 15 años. Las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba hacia la entrada del edificio, y un débil sol intentaba abrirse camino entre las nubes grises que cubrían el cielo. Al entrar, saludó a la directora Beatriz, quien le devolvió el saludo con una sonrisa cálida, como de costumbre. «Buen día, Mateo», dijo ella desde su oficina. Mateo se dirigió al aula, listo para iniciar la jornada. Sin embargo, aquel día había algo diferente en el aire. Un nuevo estudiante había sido añadido a su lista, Andrés. Mateo no recordaba haberlo visto antes, pero no le dio mayor importancia, pensando que debía ser una transferencia de último minuto. La campana sonó a las 8 en punto, y los estudiantes comenzaron a ocupar sus asientos. Mateo observó a Andrés mientras todos entraban. Era un chico pequeño, de cabello oscuro y ojos que parecían dos pozos sin fondo. «Buenos días, Andrés», dijo Mateo, pero el niño no respondió. Simplemente se sentó en su lugar, mirando al frente con una expresión vacía. Mateo se encogió de hombros, asumiendo que el muchacho era tímido. Con el paso de los días, Mateo no pudo evitar notar el comportamiento peculiar de Andrés. El niño nunca hablaba, ni siquiera cuando se le preguntaba directamente. «¿Cómo vas con la tarea, Andrés?», preguntó Mateo al final de una clase. Sin embargo, Andrés solo lo miró fijamente, como si no comprendiera las palabras.
Mateo comenzó a sentirse incómodo por la forma en que Andrés lo observaba, como si siempre estuviera presente, incluso cuando no debería estarlo. Intrigado y algo preocupado, Mateo decidió investigar un poco más sobre el niño. Se dirigió a la oficina de la directora Beatriz para obtener más información. «Beatriz, necesito hablar contigo sobre Andrés», dijo Mateo, tratando de ocultar su inquietud. «¿Sabes algo sobre sus padres? No logro encontrar nada sobre él». Beatriz lo miró con una expresión de confusión antes de responder. «Él está debidamente matriculado, Mateo. No tengo los documentos aquí, pero prometo que los traeré mañana. No te preocupes, todo está en orden». Sin embargo, la inquietud de Mateo no disminuyó. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuvo un extraño sueño. En él, Andrés estaba de pie al lado de su cama, observándolo con sus ojos oscuros y penetrantes. Mateo intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente, y no pudo volver a dormir el resto de la noche. Con el tiempo, la presencia de Andrés en la clase se volvió cada vez más perturbadora para Mateo. El niño no parecía interactuar con nadie más, y sus compañeros lo evitaban, como si sintieran una presencia extraña en él. Mateo decidió que ya era suficiente y trató de hablar con los padres de Andrés, pero fue en vano. Nadie parecía saber de dónde había venido el chico. Era como si hubiera aparecido de la nada. Una noche, después de otro día agotador, Mateo se sentó en su escritorio, revisando trabajos. La luz de la lámpara apenas iluminaba la habitación, proyectando sombras alargadas en las paredes. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alzó la vista y, para su horror, vio a Andrés sentado en el rincón de la habitación, mirándolo fijamente. Mateo parpadeó y el niño desapareció, como si solo hubiera sido una ilusión. Al día siguiente, Mateo despertó con un extraño peso en el pecho. Al intentar hablar, no pudo emitir sonido alguno. Su voz se había desvanecido. Desesperado, trató de comunicarse con Beatriz a través de notas escritas. «No puedo hablar, Beatriz. Algo está sucediendo con Andrés», escribió con letra temblorosa. Beatriz, preocupada, lo miró con compasión. «Tranquilo, Mateo. Voy a investigar más sobre Andrés. Tú descansa», le dijo, intentando calmarlo. Sin embargo, el silencio de Mateo no era lo único que había cambiado. Al llegar al aula, encontró a Andrés sentado en su escritorio, usando su crachá de profesor. Los otros estudiantes lo miraban, como si fuera lo más natural del mundo. Mateo intentó protestar, pero su garganta solo emitió un susurro inaudible. Andrés giró su cabeza lentamente hacia él, y una sonrisa tenue se dibujó en su rostro. El día transcurrió en un silencio inquietante. Mateo observó desde el fondo del aula cómo Andrés enseñaba a los estudiantes, imitando sus gestos y entonaciones perfectamente. Era como si el niño hubiera tomado su lugar por completo. Al sonar la campana de salida, los estudiantes se levantaron y se despidieron de Andrés, ignorando por completo la presencia de Mateo. Esa noche, Mateo regresó a casa, su mente un torbellino de pensamientos. Intentó escribir una carta a la directora, explicando lo que había sucedido, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. Finalmente, se rindió, cayendo exhausto en su cama. Mientras el sueño lo envolvía, sintió una presencia familiar a su lado. Abrió los ojos y allí estaba Andrés, mirándolo con esos ojos vacíos, como la primera vez que lo había visto en el aula. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo y Andrés se miraban en silencio. Mateo entendió, en ese instante, que algo más profundo y oscuro estaba en juego, algo que iba más allá de su comprensión. Intentó gritar, pero el silencio era ensordecedor.
A la mañana siguiente, la directora Beatriz entró en el aula buscando a Mateo, preocupada por su ausencia. Sin embargo, solo encontró a Andrés, quien la saludó con una sonrisa y continuó con la clase. La oficina de Mateo estaba vacía, como si nunca hubiera existido. El silencio pesaba entre los dos cuerpos inmóviles. Quien calla, toma el lugar del otro. El silencio pesa entre dos cuerpos inmóviles. Ay, Mateo, si tan solo hubieras gritado más fuerte antes de desaparecer. Pero claro, ¿cómo se grita sin voz, verdad? Sí, ya sé que te pedí antes que te suscribas y le des like, pero la mayoría no me hace caso. Y luego terminan enseñando en aulas vacías, siendo olvidados por completo. Tú decides si quieres tentar la suerte. Ahora, cierra bien las puertas, pero no te ilusiones, porque en la siguiente historia, ni las paredes de tu casa van a protegerte del vacío que viene por ti. La noche en que todos desaparecieron. Camila Ortega despertó con el sonido de una alarma lejana que al abrir los ojos se dio cuenta de que no provenía de su celular, sino de algún rincón de su mente. «Diego, ¿qué hora es?». Zrenia preguntó, pero no obtuvo respuesta. El cuarto estaba sumido en una penumbra inquietante, con la luz del amanecer bloqueada por densas nubes grises que parecían abrazar la ciudad. Se levantó de la cama, sus pies tocando el frío suelo, y notó una quietud inusual. Algo no estaba bien. «Diego, ¿dónde estás?». Swing llamó mientras bajaba las escaleras. La casa estaba en silencio, un vacío que se extendía como una sombra. Encendió la televisión, pero la pantalla solo mostraba estática. Intentó con el teléfono, pero no había señal. «Esto es extraño», murmuró para sí misma mientras salía a la calle. El aire estaba cargado de humedad y una brisa helada le erizó la piel. Cuautla, usualmente vibrante y llena de vida, se encontraba desierta. Las tiendas cerradas, los autos estacionados pero sin signos de vida, y las luces de los semáforos parpadeando al azar. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». «The Component Placement», gritó, su voz resonando en el silencio aplastante. Caminó por las calles, cada paso resonando como un eco en el vacío. Se detuvo frente a la casa del señor Barrera, su vecino de toda la vida. «Señor Barrera, ¿está usted ahí?». «Component Placement», preguntó, golpeando la puerta. No hubo respuesta. Empujó la puerta que se abrió con un chirrido, revelando un interior tan desolado como el exterior. «¿Dónde se ha metido todo el mundo?». Swingó mientras salía de nuevo al aire libre. Fue entonces cuando notó algo extraño en el cielo. Una sombra oscura, vasta y silenciosa, flotaba sobre la ciudad. «¿Qué es eso?», se preguntó, sintiendo una punzada de miedo en el estómago. La sombra, aunque distante, parecía seguirla. Un guardián silencioso que observaba cada uno de sus movimientos. Pasaron las horas, y la ciudad, con el transcurso del día, comenzó a cambiar. Los edificios, antes modernos y bien cuidados, parecían envejecer ante sus ojos. Las paredes se agrietaban, la pintura se descascaraba y las ventanas se llenaban de polvo. «Esto no puede estar pasando», pensó, tratando de comprender lo que veía. «Diego, ¿dónde estás?», murmuró de nuevo, con la esperanza de que su hermano apareciera y le dijera que todo era solo un mal sueño. De regreso en casa, Camila subió al baño y se detuvo frente al espejo. Su reflejo la observaba con la misma expresión de confusión y miedo. Pero entonces algo cambió. El reflejo parpadeó, como si fuera una imagen en una antigua cinta de video. «¿Qué está pasando?», se preguntó, tocando el espejo con la yema de los dedos. La superficie era fría y sólida, pero la imagen continuaba parpadeando,
mostrando destellos de otro tiempo, de otra realidad. Los días pasaron y la sombra en el cielo se hizo más grande, más cercana. La ciudad seguía envejeciendo rápidamente, como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose. Camila, cada vez más desesperada, recorría las calles buscando señales de vida, pero solo encontraba silencio. «Por favor, alguien, ayúdeme». «Component placement», gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. Una noche, mientras se sentaba en el tejado de su casa, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes, escuchó un susurro. «Camila», decía la voz, suave como el viento. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «¿Quién eres?», Zrenia preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Soy lo que queda cuando todo desaparece», respondió la voz, envolviéndola en una calma inquietante. El cielo, ahora casi tocando la tierra, comenzó a mostrar grietas, como un cristal a punto de romperse. «Esto no puede ser real», pensó Camila, sintiendo el peso de la soledad aplastándola. Pero mientras el cielo se abría, dejando entrever un abismo infinito, entendió la verdad. «Cuando todo se va, solo queda lo que observa», susurró la voz una última vez. El cielo se rompió en silencio sobre ella, y en ese instante, Camila sintió que todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se desvanecía en la inmensidad. Y así, en la noche en que todos desaparecieron, solo quedó la sombra de lo que alguna vez fue. Ay, Camila, tan poética tu desaparición. Aunque seamos honestos, he visto sombras con más personalidad. Ahora te toca a ti. Quiero leerte en los comentarios. ¿Qué harías si despertaras solo en el mundo? O peor, si descubrieras que nunca estuviste solo. Y para los que todavía creen que la risa es algo bonito, el siguiente cuento les va a enseñar que, a veces, lo que ríe en la oscuridad no quiere hacerte reír, quiere que dejes de hacerlo tú. La risa que viene del vacío. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, se alzaba un viejo edificio que había resistido el paso del tiempo, como una sombra persistente en el paisaje. Entre sus paredes envejecidas, Santiago Pérez, un joven de apariencia común, vivía solo en un departamento del tercer piso. Las noches en el edificio, solitarias y silenciosas, siempre habían sido una constante, hasta que una madrugada, algo inexplicable comenzó a perturbar su tranquilidad. Eran las 2 de la mañana cuando escuché por primera vez, comentó Santiago, con una mezcla de incredulidad y temor en su voz, mientras charlaba por teléfono con su hermana Rosa. Unas risas bajas, como si alguien estuviera divirtiéndose en el corredor. «Tal vez es algún vecino», sugirió Rosa tratando de tranquilizarlo. «Eso pensé», respondió Santiago, pero cuando salí a revisar, no había nadie. La sensación de inquietud comenzó a instalarse en su pecho, como una sombra que no se puede sacudir. Las risas continuaron cada noche, siempre a la misma hora. Santiago, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, decidió grabar el sonido. Colocó su teléfono junto a la puerta, con la esperanza de capturar lo que sus oídos no podían comprender del todo. Sin embargo, al revisar la grabación, su piel se erizó al escuchar un susurro que decía su nombre, Santiago, repetido una y otra vez, en un tono que parecía provenir de un lugar muy lejano, o quizás demasiado cercano. Inquieto, Santiago llamó a Humberto, el porteiro del edificio, un hombre de edad avanzada que había trabajado allí durante décadas. ¿Ha escuchado algo extraño últimamente?, Zrenia preguntó Santiago, con la esperanza de encontrar una explicación racional.
Humberto lo miró con una expresión grave. Estos muros han visto muchas cosas, joven, pero el edificio guarda sus secretos bien. A veces es mejor no buscar lo que no se quiere encontrar. Las palabras de Humberto resonaron en la mente de Santiago mientras regresaba a su departamento. Sin embargo, esa noche, el sonido fue diferente. Las risas, cada vez más altas, parecían acercarse más y más a su puerta. En un arranque de pánico, llamó nuevamente a su hermana. «Rosa, las risas están aquí, justo afuera», dijo, su voz temblando. «Santiago, yo también las escuché», confesó Rosa, su voz apenas un susurro. «Anoche, mientras dormía, sentí como si alguien estuviera parado junto a mi cama, riendo suavemente». La revelación de Rosa dejó a Santiago helado. ¿Cómo era posible que ella, viviendo a kilómetros de distancia, pudiera escuchar lo mismo? Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del edificio con una furia inusitada, Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el inconfundible sonido de la cerradura de su puerta girando lentamente. La puerta, como impulsada por una voluntad propia, se abrió con un crujido ominoso. El sonido entró con él, llenando la sala de una risa que ya no era baja ni distante, sino fuerte y envolvente. Santiago, paralizado por el terror, observó cómo el espejo de la sala, un antiguo artefacto de cristal empañado, comenzaba a vibrar. Las risas ahora parecían emanar de su interior, reverberando dentro de la habitación como si el espejo fuera un portal hacia otro mundo, uno donde la oscuridad y la locura se entrelazaban. Intentando mantener la cordura, Santiago se acercó al espejo. Su reflejo parecía distorsionado, como si algo más estuviera mirándolo desde el otro lado. Las risas se intensificaron, cada vez más caóticas, resonando en su cabeza, hasta que fue imposible distinguirlas de sus propios pensamientos. En un intento desesperado por escapar, llamó nuevamente a Rosa. «Rosa, el espejo, las risas están saliendo de él», dijo, su voz apenas un murmullo entrecortado. «Santiago, sal de ahí», imploró Rosa, su preocupación evidente en cada palabra. «No es seguro». Pero antes de que pudiera responder, el espejo tembló violentamente y de su superficie emergió una sombra, una figura amorfa que se retorcía y cambiaba de forma. Santiago retrocedió, tropezando con el mobiliario, pero la risa, esa risa que había comenzado como un simple murmullo, ahora llenaba todo el espacio, envolviendo su mente en un abrazo gélido. Era como si el vacío mismo hubiera encontrado una voz que se alimentaba de su miedo y desesperación. Quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si la sombra hubiera robado su aliento. Finalmente, en un último acto de desesperación, Santiago cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo hubiera sido un mal sueño. Pero la risa persistía, interminable, como una canción de cuna perversa que se repetía sin cesar. La conexión telefónica se cortó abruptamente, dejando a Rosa en un silencio inquietante. Intentó llamar de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Desesperada decidió viajar a Chetumal, con la esperanza de encontrar a su hermano y resolver el misterio que los acosaba. Al llegar al edificio, fue recibida por el mismo silencio opresivo que Santiago había descrito. Subió las escaleras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta llegar a la puerta de su hermano, que estaba entreabierta. Entró lentamente, llamando a Santiago, pero solo el eco de su voz le respondió. El departamento estaba vacío, salvo por el espejo en el que Santiago había visto la sombra. Rosa se acercó, sus propios pasos resonando en el suelo de madera. Al mirarse en el espejo, una risa suave comenzó a llenar el aire, una risa que reconoció al instante. Era la de su hermano, y mientras el sonido la envolvía, comprendió que el vacío había encontrado una nueva voz para su coro interminable. La risa
aún no era oscura. La escucharon y terminaron cantando a coro. Claro, porque lo verdaderamente oscuro no necesita reír. Solo espera agazapado a que alguien más se asome al espejo. Este va a ser mi último pedido. Lo juro por lo más tenebroso. Suscríbete, dale like y deja un comentario. La mayoría no me obedece y luego paga con terror. Pero hey, tú decides. Y ya que sigues aquí respirando, haz clic en el video que te está apareciendo en la pantalla antes de que esa voz detrás de ti lo haga primero.